5 países que están en la Biblia y existen en la actualidad. En primer lugar tenemos a Israel. Sí, efectivamente, Israel es uno de los países que encontramos en la Biblia y que en la actualidad mantiene su nombre como Israel. Pero más que un país en la Biblia, Israel en la Biblia fue un reino. De hecho, tuvimos el reino de Israel que abarcaba vastos territorios que en la actualidad no los tiene. Y bueno, sabemos la realidad allá en el Medio Oriente, las continuas guerras, las continuas batallas por los territorios, pero Israel en su momento fue un reino y este reino posteriormente también se dividió entre el reino del norte y el reino del sur. Y bueno, ya luego pasaron varios eventos históricos, pero en la actualidad todavía pues podemos observar y ver que hay un país llamado Israel, que sería el mismo también Israel que encontramos en las escrituras. En segundo lugar tenemos el Líbano. El Líbano también es uno de los países que encontramos en la Biblia. También lo vamos a encontrar con el nombre de Tiro y Sidón. Cuando usted ve en la Biblia Tiro y Sidón, también está haciendo referencia al Líbano, pero también encontramos en la Biblia también ya específicamente el nombre del Líbano. Se me olvidó resaltar que el Líbano, muy famoso también por sus cedros, los cedros del Líbano, muy famoso por eso. En la actualidad, ese país conserva su mismo nombre, que sería también el Líbano. Así que hemos hablado ya de Israel, que en la actualidad también se le conoce como Israel. Hemos hablado del Líbano, que en la actualidad también se le conoce como el Líbano. Otro país o otra región que también encontramos en la Biblia y que existe todavía en la actualidad es lo que conocemos como Arabia. ¿Qué es Arabia y qué nos suena Arabia? Arabia fue ese lugar en donde el apóstol Pablo en el libro de Gálatas dijo que fue y estuvo por 3 años allá en Arabia. Bueno, lo que es Arabia en la Biblia es lo que hoy podemos considerar como toda Arabia Saudita. Toda esa parte, toda esa región de Arabia Saudita vendría siendo ese mismo país, Arabia, que también se menciona en la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento. En cuarto lugar tenemos una ciudad, no es un país, pero tenemos Tarso de Cilicia, y este debe ser muy conocido por cada creyente porque de ahí es donde provenía el apóstol Pablo, Saulo. De hecho se le conoce en las escrituras como Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque él había nacido en Tarso de Cilicia. Ahora, como le dije, Tarso no era un país, sino que Tarso era la capital de Cilicia. Era la capital de Cilicia, que para aquel entonces era una provincia romana. ¿Qué lugar sería en la actualidad Tarso de Cilicia? Pues estaríamos hablando del país de Turquía. Turquía, es decir, en la Biblia encontramos esa zona, esa ubicación geográfica como Tarso de Cilicia, siendo ese lugar en donde nació Saulo de Tarso, posteriormente el apóstol Pablo, y en la actualidad entonces sería el país de Turquía o estaría adentro de lo que conocemos como el país de Turquía. De hecho, todavía en Turquía está esa ciudad y mantiene el mismo nombre, Tarso, siendo una de las ciudades más pobladas allá en Turquía. Así que es lo que podemos decir sobre ese Tarso de Cilicia, que en la actualidad sería o estaría en el país de Turquía. Y por último tenemos Atenas, la famosa Atenas, que siempre se le conoció como la ciudad de la cultura, la referencia cultural, no solamente en la Biblia, porque en la Biblia Atenas también era la cuna de la cultura. De ahí también salieron varios filósofos importantes y tenemos referencias en Atenas porque Atenas viajó el apóstol Pablo y Pablo se quedó asombrado por el politeísmo que reinaba en ese lugar, por la idolatría que reinaba en ese lugar, y fue en Atenas
en donde Pablo pudo pronunciar ese famoso discurso, esa famosa predicación llamada al Dios no conocido. Eso fue en Atenas. Ahora, Atenas, al igual que Tarso, no era también un país, no es un país, sino que Atenas es la capital de Grecia. En la actualidad eso se mantiene así. Tenemos Atenas, que en la Biblia también era capital de Grecia, pero formaba parte de ese vasto imperio romano. Pero en la actualidad Atenas, Grecia, ya es un país independiente, siendo Atenas la capital de Grecia. Y lo interesante de todo esto es que el mismo enfoque cultural que se le daba a Atenas en la antigüedad, siendo la cuna de la cultura, siendo la cuna en donde había muchos filósofos, era un lugar de cultura, arte y aprendizaje. Parece increíble que en la actualidad también tenemos los mismos reconocimientos para esa ciudad. Ahí fue donde nacieron los Juegos Olímpicos, por manejar un ejemplo. Los grandes filósofos que hemos conocido a través de la historia nacieron, su cuna estuvo en Atenas, y así toda la filosofía, todo el arte, toda la cultura, le entendemos que tiene su origen en esa ciudad, en la ciudad de Atenas. Así que hemos visto 5 ciudades, países que están en la Biblia y que existen en la actualidad. Espero que toda esta información te haya servido, te haya ayudado, pero más importante aún, te haya ratificado y certificado que la Biblia no es un libro de cuentos, que la Biblia no es un libro falso, sino todo lo contrario, es un libro verdadero que narra lugares reales, porque la Biblia finalmente narra la historia humana, narra la historia de un Dios especial que quiere salvar a esta humanidad.